Ecuador no para. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a nuestro programa Ecuador no para. El día de hoy vamos a abordar un tema que es de mucho interés para la comunidad que vive en el Ecuador, que vive fuera del país, la comunidad nacional e internacional. La Asamblea Nacional está tratando, ya lo hizo en primer debate, acerca de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Es importante tratar este tema porque hay muchos componentes que sin lugar a dudas favorecen a lo que están haciendo muchos ecuatorianos que viven fuera del país y que necesitan tener certezas de lo que está sucediendo en el Ecuador. Vamos a abordar este tema con dos personas que conocen mucho de la materia, asambleístas que están patrocinando este proyecto de ley. Está con nosotros Francisco Agó, actualmente asambleísta nacional por el movimiento Alianza País. Se desempeñó como secretario nacional del Migrante, consejero y director alterno ante el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. También está con nosotros el asambleísta Alex Guamán, actualmente asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá por el movimiento Alianza País. Ha vivido 36 años en Estados Unidos, además director para Estados Unidos y Canadá del movimiento de gobierno. Gracias a ustedes, como siempre, por aceptar esta entrevista, este momento, este diálogo en esta oportunidad. Antes de entrar en materia de lo que significa este proyecto de ley, quisiera un poco contextualizar lo que ha sucedido en el país en los últimos años en el tema de estas olas migratorias de los ecuatorianos que salieron del país por diferentes circunstancias. Hay dos puntos de quiebre. La primera en los años 50, cuando salieron alrededor de cientos de miles de ecuatorianos, y la segunda a partir de 1998 con el feriado bancario. ¿Cómo usted mira las circunstancias? ¿Por qué se han dado estas olas migratorias de ecuatorianos que se han ido a otros países? Bueno, muy buenas tardes. Sobre todo lo que tenemos que entender es de que el proceso migratorio ecuatoriano se ha dado por los diferentes problemas sociales que ha vivido el Ecuador. Ningún ecuatoriano que migra lo hace con el deseo de dejar su patria, dejar su familia, dejar a sus seres amados o la sociedad en la cual está acostumbrado, sino que se ve por razones de su medio a buscar oportunidades que el país no se las ha dado. Evidentemente, a lo largo de la década de los 50, muy especialmente en el 99 con el feriado bancario, varias olas de ecuatorianos buscaron oportunidades debido a los malos gobiernos que se han dado en nuestro país. Entonces esto ha repercutido y ha afectado la estructura social del Ecuador de una gran manera. Se estima de que un 15% de la población ecuatoriana vive en el exterior e inclusive los datos y análisis que podamos establecer no van a reflejar toda la realidad migratoria, porque aquellas nuevas generaciones de ecuatorianos que nacen en el exterior no necesariamente se registran como tales. Entonces no tenemos un registro actualizado de cuántos están en el exterior. Pero igualmente el vínculo de la comunidad migrante en el exterior se mantiene aquí en el país. Diputado, bienvenido a usted también, diputado Guamán. Quisiera que nos comente, hay aproximadamente 2 millones de personas, de ecuatorianos que viven en el exterior, que han salido por diferentes circunstancias. ¿Cómo han vivido los ecuatorianos? ¿Qué oportunidades han tenido afuera? Sí, gracias Marcos por darnos la oportunidad de dirigirnos a la población ecuatoriana y especialmente a nuestros mandantes, la comunidad migrante en los Estados Unidos y Canadá y todos los hermanos que caminan por el mundo. Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido esa oportunidad de probar lo que es la migración. Quien les habla con los 35 años que ha vivido en los Estados Unidos, ha palpado lo duro que ha sido, ¿no?, este proceso migratorio, y en vista a esas anomalías que han pasado aquí en el país, lógicamente el proyecto de la Revolución Ciudadana siempre nos enfocamos en tratar de conformar en un solo marco de ley, ¿no?, estas leyes dispersas que teníamos desde el año 1971. Entonces hemos estado trabajando para que de alguna manera le dé también esa participación y estabilidad a nuestros compatriotas quienes viven en el exterior y también a los hermanos migrantes que han llegado a vivir aquí en nuestro país.
Sabe que el Ecuador desde el 2008 con la nueva constitución da esas garantías a la libre movilidad. Efectivamente, a partir del año 2008 hay una desaceleración en la migración en nuestro país. Se estima que unas 64.000 personas aproximadamente han regresado al Ecuador. ¿Por qué han regresado? ¿Qué han visto en el Ecuador para que estas personas, para que ya se dé el fenómeno de que no salen tanto, sino más bien están retornando? Bueno, ante la realidad migratoria que vive el Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, desde el momento en que se lanzó como candidato, dijo que iba a hacer de la migración un tema de política de Estado, y lo ha logrado. Apenas asumió el poder, se desarrollaron una serie de políticas públicas, las cuales iban a poder establecer la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano para con sus ciudadanos, si están dentro del país y con aquellos que están en el exterior. Y es por eso que se desarrolla una serie de política pública para el acompañamiento de aquellos ecuatorianos, tanto que estén en el exterior, aquellos que deseen regresar y aquellos que están ya insertándose en nuestro país. Si bien es cierto, la política del gobierno no ha sido de decirle a los ecuatorianos que regresen al país, sí ha establecido los mecanismos para acompañar a aquellos que así lo deseen, que deseen regresar al Ecuador y puedan reinsertar y reintegrarse a la sociedad ecuatoriana de manera positiva. Se han desarrollado múltiples programas de acompañamiento, tanto en el exterior como aquellos que deciden regresar para que así lo puedan hacer. Otro fenómeno que se ha dado en torno a la migración, y usted, como lo ha dicho, vive muchos años fuera del país, ha visto estas circunstancias de la deportación de los ecuatorianos. Aproximadamente entre el 2005 y 2011, casi 20.000 ecuatorianos han sido deportados de varios países, mayormente de Estados Unidos, por supuesto México, España, entre otros países. ¿Qué significa una deportación para un ecuatoriano? ¿Por qué se han dado estos casos? ¿Se pudo haber evitado o estas eran circunstancias que tenían que darse? Bueno, sí, efectivamente ha faltado esa predisposición gubernamental y lógicamente en el momento en que nos dieron la participación a los migrantes, teniendo la representación dentro de la Asamblea, de alguna manera hemos abierto el diálogo con los políticos allá en los Estados Unidos, donde sí hemos logrado llegar a algunos consensos, acuerdos, para que de alguna manera dentro en el Congreso de los Estados Unidos también ellos traten de aplacar un poco, ¿no?, la salida de nuestros compatriotas de una manera forzada. Por eso nosotros aquí en el Ecuador, con la experiencia que hemos tenido en esta vida migratoria, no hemos visto una obligación de tratar de acelerar un poco más el tratamiento de esta ley que embandera a nuestro país en Latinoamérica con ese propósito de darle la libertad al ser humano para que camine por el mundo donde se está. Lo que ha sucedido en Estados Unidos también ha pasado mucho en España, en donde varios ecuatorianos de igual manera han regresado. Y se da el fenómeno también de que muchos españoles están viniendo a vivir acá en el Ecuador. Hay una colonia muy grande de españoles profesionales que están buscando oportunidades en nuestro país. Sí, por supuesto, el hecho migratorio crea de diferentes circunstancias, tanto aquellos que retornan como aquellos, también reconocer que el Estado ecuatoriano, el Ecuador como país también acoge varios fenómenos. Uno de estos es la recepción de migrantes en nuestro territorio, y también somos un país de tránsito, personas que van a otro destino final pero que tienen que pasar por nuestro país, y son realidades a las cuales nosotros tenemos que hacer frente. Ahora, por ejemplo, la gran diferencia por la cual organizaciones como las Naciones Unidas nos han felicitado con este proyecto y con todas las políticas públicas que hemos desarrollado, es de que nosotros no criminalizamos el hecho migratorio. Cada país en su soberanía puede establecer reglamentos para el ingreso, tránsito e incorporación a la sociedad de esta para personas que no sean nacionales, y eso es reconocido y está bien. El tema y la diferencia es de que no se lo criminalice. En países como en Estados Unidos, nuestros hermanos migrantes sí han tenido que vivir la criminalización del hecho de migrar a un país. La gran diferencia y lo que estamos ahora plasmando en el proyecto de ley es de que la política pública desarrollada en estos 10 años por el gobierno de Rafael Correa es la no criminalización del hecho migratorio y crear mecanismos tanto de control, pero regularización del ingreso, procesos en que se establecen ante todos los derechos humanos para determinadas acciones, inclusive el hecho de el rechazo de no nacionales o el proceso de deportación o el hecho de facilitar el ingreso y incorporación de los no nacionales a la sociedad ecuatoriana. Más adelante estaremos analizando los puntos claves e importantes
de este proyecto de ley, pero es importante continuar en esta contextualización para entender el fenómeno de la migración de ecuatorianos y latinoamericanos hacia otros países, Estados Unidos y también a Europa. A Europa, básicamente, el 9% de los extranjeros que va a Europa pertenece al Ecuador. ¿Qué encuentran los ecuatorianos para ir a otros países europeos para buscar alguna oportunidad en ese continente? Bueno, en este momento la comunidad ecuatoriana trata de reunificar su familia. Ya ha dejado de ser interés, ¿no?, porque no hay posibilidades de trabajo. Más que todo, las regularizaciones en cada país han sido un poquito drásticas, que no se les ha dado la oportunidad a nuestros compatriotas a poder tener esa libre o esa voluntad de caminar libremente por los países de acogida. Entonces, eso ha sido también uno de los problemas que también el bienestar que en este momento está brindando también el Ecuador. El Ecuador ya no es el Ecuador de hace 35 años cuando yo salí. Este es un Ecuador diferente. ¿Cómo era el Ecuador de ese tiempo en comparación con el Ecuador de hoy? Bueno, cuando yo salí del país en el año 83, no habían oportunidades de trabajo. La crisis económica de los 80 afectó bastante a la productividad del país. Y como orense que soy, conocedor también de la problemática del agricultor ecuatoriano, muchos de ellos nos vimos ya en la obligación de salir del país por buscar unos nuevos días, ¿no?, más que todo para nuestras familias. Así que desde el año 80 he tenido yo esa oportunidad de vivir en otro país y aprender nuevas culturas, ¿no?, que también de alguna manera al retorno acá al Ecuador podemos también seguir colaborando para buscar ese buen vivir que queremos todos los ecuatorianos, lógicamente aportando también con la cultura que hemos acogido y hemos aprendido en los países de acogida. Otro fenómeno tiene que ver con la situación del refugio, los refugiados en el Ecuador. Ecuador ha recibido 233.000 solicitudes de refugio entre los años 2000 y 2015, según datos de ACNUR. 60.000 refugiados son reconocidos en nuestro país, mayoritariamente colombianos, el 95% colombianos. A la inversa, entonces, ¿qué encuentran los extranjeros, los que buscan refugio acá en nuestro país? Bueno, los refugiados están huyendo de una circunstancia en la cual está atentando su seguridad inmediata, ¿no? Esto lo reconoce el Ecuador y lo reconoce el mundo entero. Se ve como Ecuador es uno de los países que más refugiados tiene actualmente dentro de su territorio, dadas las circunstancias con nuestro vecino de Colombia. Y obviamente se han desarrollado mecanismos para que se le pueda brindar esta ayuda humanitaria a las personas que buscan el refugio y los mecanismos para la incorporación de la sociedad ecuatoriana y que puedan contribuir al desarrollo de nuestro país. Esto es algo que nos da una gran capacidad de negociación y de lobby en el exterior, porque nosotros tenemos la base moral para poder decirle a cualquier país del mundo que nosotros velamos por los derechos humanos y nosotros exigimos que se respeten los derechos humanos de nuestros connacionales. Eso da una capacidad de negociación extremadamente grande a nuestro país y se lo reconoce en los planos internacionales. Este es uno de los ejemplos de cómo está llevando adelante las políticas públicas el Ecuador, el tema de los refugiados. Muy diferente a lo que está sucediendo en Europa, en donde hay olas de refugiados que buscan cualquier pedazo de territorio para poder sobrevivir y muchos de ellos lamentablemente en el intento se quedan. Sí, usted sabe que la crisis mundial de la última década afectó muchísimo a todos los países y pues, lógicamente se han cerrado un poco esas oportunidades de trabajo. Claro, en los países muchos buscamos esa reunificación familiar, como se lo había dicho anteriormente, y otra también, por ciertas amistades que a veces nos dejamos de ilumbrar, ¿no?, en las condiciones que están, pero no se han presentado esas oportunidades de trabajo en los países, especialmente en Europa y en los Estados Unidos. Allá la crisis económica afectó bastantísimo, entonces ha dejado de ser ya el sueño dorado de los años, de la década pasada. Ahora hay aquí especialmente en el Ecuador, una nueva oportunidad, ya que nuestro país se lo ha manejado muy bien económicamente, con políticas de respeto, ¿no?, a los derechos humanos. Entonces, muchas personas ahora
lo ven al Ecuador como un país de oportunidades y de acogida, ¿no? Ya que los ecuatorianos somos de alguna manera hospitalarios y damos esas condiciones para que nuestros hermanos latinoamericanos, norteamericanos y europeos escojan el país para venir a disfrutar sus últimos días. Francisco, usted como con su experiencia en la Secretaría Nacional del Migrante, ¿cuáles fueron las políticas que todavía se mantienen y que ahora bajo el abrigo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se están llevando a cabo? Sí, por supuesto. A ver, lo que ha hecho el gobierno es crear una serie de políticas públicas de tal manera que podamos ejercer el derecho de los ecuatorianos que estamos en el exterior de poder desarrollar nuestras vidas en los países donde hemos decidido hacerlo con nuestras familias. Muchas de las políticas públicas, tales como el acompañamiento que se lo hace en el exterior, se lo ha ido desarrollando. Un punto interesante es de que esto se lo hace de una manera policéntrica, es decir, de que diferentes puntos necesitan el desarrollo de diferentes políticas o diferentes acciones. Es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos vivimos unas circunstancias en las cuales son algunas las necesidades que tienen, estas son diferentes en España, en Italia o en el resto de Latinoamérica. Por ejemplo, de manera general podemos decir de que los ecuatorianos en el exterior claman poder desarrollar sus derechos a nivel cultural, vivir la cultura ecuatoriana, pero también hay vulneración de derechos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es el caso de las deportaciones, en donde se necesita un gran apoyo. Lastimosamente, el sistema carcelario de Estados Unidos, y como se ve a la migración como un hecho delictivo, se la criminaliza. Una persona puede estar privada de la libertad por el mero hecho de haber ingresado a un país, o en este caso en los Estados Unidos. De manera ilegal. La consecuencia de estar privado de la libertad por más de un año allá. Entonces hay una clara vulneración de los derechos humanos. Y ahí lo que hace el Estado ecuatoriano es un proceso de acompañamiento, de tal manera de que se haga respetar el derecho de ese ecuatoriano que está en el exterior. ¿Cómo se lo hace? Visitándolos en las cárceles, permitiendo la comunicación de esta persona privada de la libertad con sus familiares en el exterior. Puede imaginarse el dolor que tienen nuestras familias aquí en el Ecuador cuando pierden el contacto con sus seres queridos en el exterior. Entonces el Estado ecuatoriano está ejerciendo este derecho de protección, acompañando a los ecuatorianos y determinando y explicándoles cuáles son sus derechos en estas circunstancias. Pero también hay una serie de otras actividades que se están realizando en el exterior. Ninguna de las políticas públicas se ha disminuido. Estamos ofreciendo el programa de retorno Bienvenidos a Casa, de tal manera que se hace un acompañamiento efectivo para que la persona pueda retornar al Ecuador. Vamos a profundizar esos temas después de la pausa. Estamos justamente analizando el tema de la migración en el Ecuador con los asambleístas en esta oportunidad a propósito del proyecto de ley que va a conocer en segundo debate más adelante la Asamblea Nacional sobre la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Enseguida retornamos con ustedes, amigos y amigas. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos con ustedes, amigos, amigas. Esto es Ecuador no para. Estamos el día de hoy abordando un tema de enorme interés que la Asamblea Nacional ya abocó conocimiento en primer debate. Estamos hablando de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Asambleísta Guamán, Ecuador es el ejemplo de políticas, planes y ejes de acción en relación a la movilidad humana. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de estas políticas que lleva adelante el país? Bueno, nosotros hemos marcado dentro del proyecto de ley que siempre se le dé
esa oportunidad al ser humano para que camine libremente en nuestro territorio. Uno de los beneficios que pueden enmarcar esta ley, especialmente a nuestros hermanos migrantes quienes están fuera del país, es el reconocimiento y la homologación de sus títulos, ¿no?, que adquieren en el exterior. Entonces, esas oportunidades se les da a nuestros compatriotas y aquí en el Ecuador a su retorno serán de alguna manera homologadas y serán reconocidos. También en algunos aspectos técnicos, nuestros compatriotas quienes han hecho sus cursos, tanto técnicos, ¿no?, de alguna manera también serán reconocidos en el Ecuador. Esas son oportunidades que se les presentan a nuestros hermanos cuando retornen. Hacer el reconocimiento, darle su inclusión laboral, de alguna manera también en la participación en el régimen monetario. También recibir todos sus beneficios como cualquier ecuatoriano. No se le hace el reconocimiento tampoco, ni tampoco se le va a pedir el historial crediticio a nuestros hermanos para que ellos de alguna manera puedan presentar también proyectos y puedan seguir dando sus conocimientos, lo que aprendieron fuera, para el servicio del país y el bienestar de ese buen vivir que lo buscamos. Es decir, varias garantías que justamente arrancaron en la misma Constitución política, en la Constitución de la República, que fue aprobada en el año 2008. Ecuador se define como Estado pluricultural y plurinacional e intercultural, plurinacional e intercultural, y la Constitución tiene la garantía de los derechos. En este sentido, ¿cómo se garantizan los derechos justamente de los migrantes en el país? Institucionalidad. Si algo se caracteriza estos 10 años de gobierno es que nosotros hemos reestructurado y hemos definido la institucionalidad del Estado para con los ciudadanos. El principal mérito del proyecto de ley es de que está afianzando toda la institucionalidad que requiere el Estado ecuatoriano para poder cumplir el deber y la obligación que tiene para con sus conciudadanos, sean que estén en el Estado ecuatoriano o que estén en el exterior. Entonces, nosotros estamos desarrollando todo lo que y definiendo las competencias dentro del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, definimos cuáles son las áreas de acción que tiene el gobierno central, pero también lo hacemos con los gobiernos autónomos descentralizados. Que también tienen su rol en esta circunstancia. En esta institucionalidad también, porque una vez que el ecuatoriano retorna a su país, lo hace en una provincia, lo hace en una ciudad, se va a desarrollar con su familia en esta área. Y de acuerdo a nuestra Constitución, ¿quiénes son los responsables de desarrollar el tema económico en territorio? Son los GATS. Es por ende que necesitamos que el gobierno autónomo descentralizado también asuma responsabilidades en este proceso. Entonces la institucionalidad se define muy claramente. De igual manera, ¿cuáles son las competencias que tendría ahora como rector la Cancillería del Ecuador? ¿Cuáles son las competencias que tiene el Ministerio del Interior en el tema de control migratorio? Y así cada una de las instancias. Entonces esto lo discutimos y lo definimos muy claramente en el proyecto de ley. ¿Qué significa que en el Ecuador, como se da en otros países sí se declara a personas legales o ilegales, pero en Ecuador no hay seres humanos ilegales? ¿Qué significa esto en el contexto de la migración? Bueno, esta es una forma como este Ecuador revolucionario quiere proyectar ante el mundo. El ser humano se le debe dar la libertad que tome su decisión a donde ellos puedan de alguna manera salir adelante y buscar sus mejores días. Entonces, el Ecuador abanderado con este proyecto de ley en las cuales hemos de alguna manera socializado con algunos parlamentos, tanto en México como aquí en América del Sur, ellos lo han visto con buenos ojos, en las cuales ojalá se pueda replicar y de alguna manera tratar de caminar libremente por toda la América sin necesidad de tener esas restricciones que tanto daño nos hace como seres humanos. ¿Cuál es el papel fundamental de los migrantes ecuatorianos y también el papel de los que migran al Ecuador? Bueno, buscar la felicidad. Yo creo que cada persona tiene este derecho y esta motivación de buscar ser felices. Ahora se está creando la oportunidad de que
Si lo están haciendo en el exterior, el Estado ecuatoriano va a acompañarlos. Y claras muestras de ello los tenemos en los diferentes programas que hemos desarrollado. Por ejemplo, en España, con el tema de las hipotecas y la crisis que se creó, el Estado ecuatoriano ha estado presente con los migrantes, apoyando, desarrollando programas de asesoría legal para que sepan cuáles son sus ¿Y cómo sus se pudo derechos. empatar con las leyes internas en España? ¿De qué manera se protegió al ecuatoriano que tenía esas circunstancias? Dándole la asesoría legal, enseñándole a la comunidad cuáles como ciudadanos o como individuos son los derechos que tienen, qué es lo que dice la ley, qué es lo que han firmado, porque hubieron un sinnúmero de contratos y esto ha provocado que muchas personas hayan podido negociar con los bancos el tema de las deudas y las hipotecas que ellos tenían, llegando a acuerdos que facilite y se antepone esta doctrina que hemos desarrollado en el país, que primero el ser humano antes que el capital, primero las personas, antes que cualquier otra transacción o negocio. Lo importante es la persona. En Italia, de igual manera, se ha dado este acompañamiento a aquellas madres ecuatorianas que al estar casadas con una persona europea y en el proceso de divorcio, muchas veces no conocían cuál era su derecho para estar con sus hijos. Ahí hubo muchos hijos que estaban sin sus madres, sin sus padres allá en Italia. Y peor aún, habían separado a menores de edad de alguno de sus padres. Si hubiera estado con alguno, hubiera sido entendible, pero estaban privados de la compañía de sus padres. Entonces, el Estado ecuatoriano ha estado acompañando a nuestra comunidad migrante en estos hechos tan dolorosos. Y esa es la obligación que tiene el Ecuador y lo que lo reconocemos en la política pública desarrollada en el momento y ahora lo estamos perennizando en el proyecto de ley, en donde el Estado tiene responsabilidades. No importa qué gobierno vaya a venir en el futuro, está muy claramente establecido que la competencia que tiene el Estado ecuatoriano y sus segmentos para con nuestros migrantes, aquellos que están en el proceso de retorno y aquellos que se han reintegrado a la sociedad ecuatoriana. Usted como asambleísta y también migrante que ha vivido varios años fuera del país, ¿qué comparación podría hacer con las políticas de movilidad y de migración que hay en el Ecuador en comparación con lo que está pasando en otros países latinoamericanos muy cercanos, Colombia, Perú, por ejemplo? Bueno, después de esa declaratoria que hizo UNASUR, donde hace el reconocimiento de la ciudadanía sudamericana, el Ecuador ha sido, como le dije hace un momento, el portaestandarte de esa libertad. Nosotros somos los primeros en construir esta ley, ¿no? Entonces eso nos va a dar garantía para que los ecuatorianos y también los hermanos sudamericanos puedan venir aquí a nuestro Ecuador también de visita, puedan también recibir una educación y también la reinserción laboral. Esas son oportunidades que nos presenta esta ley para que los hermanos sudamericanos podamos caminar libremente. Y los sudamericanos, latinoamericanos que están migrando a Estados Unidos, en Europa, ¿qué diferencia con las políticas ecuatorianas? ¿Cómo mira usted que ha conversado con ellos en diferentes circunstancias? Sí, hemos hecho algunos lobbies políticos, especialmente con el Senado en México. Ellos le hemos también presentado este proyecto de ley donde ellos lo han visto de una buena manera, incluso hicieron el ofrecimiento de hacer el análisis también y de incorporar ciertos beneficios para la libre movilidad humana dentro de Latinoamérica. Asambleísta Go, hay algunas leyes ecuatorianas que están articuladas a la movilidad y también a la migración, como el Código Orgánico Penal, la Ley Orgánica para el Consejo Nacional de la Igualdad, el Plan Nacional de Buen Vivir, Ley de Discapacidades, Educación, etcétera. ¿Cómo se articula esto dentro del contexto de la movilidad y la migración? No solamente con los códigos y proyectos de leyes que nos están rigiendo actualmente, sino que el proyecto ha hecho una revisión de varios códigos que fueron desarrollados en la década de los 70, en donde la realidad social del Ecuador era extremadamente diferente. Estábamos saliendo de dictaduras militares o leyes que fueron desarrolladas en la dictadura militar. Estos proyectos de ley estaban todavía rigiéndonos a los ecuatorianos y las condiciones sociales regionales han cambiado totalmente. Estamos cambiando de esta visión securitista, en donde se veía lo nacional como un posible enemigo o de alguien que teníamos que cuidarnos, y lo estamos actualizando a la realidad actual, que son oportunidades. Entonces estamos derogando varias leyes, 4 leyes que fueron desarrolladas en estos periodos, que ya son hasta inconstitucionales. Entonces lo estamos actualizando en un proyecto de ley que antepone los derechos de las personas, ve al tema migratorio no como
como un tema de control o de peligro, sino todo lo contrario, el tema de oportunidades. Por ejemplo, le puedo presentar algunos artículos que han salido en el exterior. El Wall Street Journal de Estados Unidos habla justamente de migrantes estadounidenses que han venido acá al Ecuador, vinieron por turismo, no, pero descubrieron a nuestro Ecuador, descubrieron a su gente. Y al final muchos de ellos se quedaron. Este artículo habla de cómo esta familia de Maryland en Estados Unidos, al venir de vacaciones al Ecuador, descubrió el paraíso y decidieron establecer y vivir el resto de su vida aquí en nuestro país. Entonces, aquí estamos nosotros abriéndonos al tema de oportunidades. Por ejemplo, en el tema de turismo, hay personas, y tenemos que entender, una persona que vive en Asia, venir a Latinoamérica le toma más de un día de viaje solamente en un avión. Entonces, los turistas no vienen solamente para un solo destino, un solo país. Ellos vienen a visitar varios centros, varios lugares, varias experiencias. En el momento que nosotros no tenemos estas restricciones para el ingreso de nuestro país, actualmente solamente pedimos visas y permisos para 11 países o nacionales de estos 11 países. Las demás personas pueden entrar por 3 meses con una visa de visitante, de turismo, y pueden venir a conocer nuestro país. Y aquí son muchas oportunidades. ¿En cuánto que se esto ha están ayudado? ¿En cuánto ha ayudado a que se incremente el turismo, vengan más extranjeros a nuestro país y deciden algunos de ellos, como en este caso de esta familia de Maryland, a quedarse en el Ecuador? Bueno, la incidencia es de que primero estamos siendo mucho más competitivos con nuestros vecinos. ¿Por qué? Mientras en otros países piden costos, piden visas, trámites burocráticos en los cuales tienen que realizar los turistas para poder ingresar a su país, nosotros les decimos, está bien, vinieron a Colombia, vinieron a Perú, vinieron a Chile, Argentina o cualquier otro país. De paso pueden pasar un fin de semana en nuestro Ecuador. Vienen libremente, pueden disfrutar de las maravillas que ofrece este país, y ahí estamos incrementando el tema de turismo. Y esto lo hemos podido ver. A pesar de la gran crisis que existe en el mundo entero, los temas de turismo se han mantenido en nuestro país, las oportunidades se han seguido desarrollando, y esto lo podemos apreciar en algunas aristas y aprovechamiento que ha hecho el Estado en el tema turístico. En el año 2016, asambleísta Guamán, unos 674 migrantes han sido vinculados a la red de socioempleo, pese a la situación económica difícil que está viviendo el Ecuador y muchos países de América Latina y del mundo. ¿Ha sido suficiente? ¿Hay la posibilidad de que más migrantes tengan esta opción de vincularse ya a un trabajo digno, a un trabajo seguro? Por supuesto. Yo con esta ley que estamos nosotros en este momento tratándola en la Asamblea Nacional, y ya cuando entre a segundo debate y sea aprobada, se le va a dar más oportunidades al migrante retornado y a todos los migrantes que hayan tomado la decisión de llegar al Ecuador. Entonces, le digo que la red socioempleo ha venido haciendo su trabajo, y en esto sí quisiera de alguna manera también concienciar a todos mis hermanos ecuatorianos migrantes retornados. En una ocasión me tocó hacer una gestión y conocer profundamente cómo es el mecanismo de la inclusión o de la participación de nuestros hermanos migrantes. Y me encontré con una mala o ingrata noticia de que nuestros hermanos migrantes retornados a veces vienen con unas aspiraciones un poquito altas, acostumbrados a ganar los sueldos en países del primer mundo, ¿no? Claro. Entonces ellos, claro, dentro de sus aspiraciones ponen altos valores en las cuales lamentablemente no eran considerados. Y de esa manera ellos, claro, hacían sentir ese malestar a las autoridades para que de alguna manera tengan esa oportunidad de reinsertarse laboralmente, pero se ha ido corrigiendo poco a poco. El migrante que retorna al país tiene que de alguna manera acondicionarse a la situación política y económica de nuestro Ecuador. El Ecuador ya no es el Ecuador de antaños. Este es un nuevo Ecuador con muchas oportunidades. Y les digo, yo después de haber vivido tantos años en los Estados Unidos, en este último feriado, me fui a conocer, a palpar, e incluso avancé hasta Ipiales porque quería conocer cuál era la problemática del comercio colombiano con el ecuatoriano. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Solamente lo que sí se nos brinda la oportunidad es de recorrer nuestro Ecuador hasta la frontera, tratar también de darle el circulante económico que tanto bien nos hace a nosotros los ecuatorianos.
Y se vio una buena movilización de compatriotas viajando por todos estos lados, y que eso a nosotros como ecuatorianos, a mí personalmente, que regreso a mi Ecuador a estar por un tiempo prolongado, me ha dado mucha satisfacción de ver que nuestros ecuatorianos sí verdaderamente amamos y también disfrutamos de esos bellos lugares que tiene el turismo ecuatoriano. Asambleísta Go, hay varios beneficios que tienen los migrantes ecuatorianos. Uno de ellos, el fondo concursable Cucayo. Se destinaron casi 4 millones de dólares en un determinado tiempo. ¿Cuánto ha significado esto para emprendimiento y para el desarrollo de capacidades de los migrantes? A ver, eso lo revisamos hace algunos años directamente con el presidente Correa, y veíamos que sí eran muy efectivos, pero que teníamos la necesidad de ampliarlo mucho más. El programa Cucayo, muy exitoso, 4 millones de dólares, es insuficiente. También Banca del Migrante, un fideicomiso con más de 30 millones de dólares que servía para apalancar a las cooperativas financieras en el lugar donde estaba nuestra comunidad al retornar, para migrantes. Igual, 30 millones de dólares era insuficiente. El proyecto es de poder incorporar a que las personas que puedan buscar opciones económicas no sea solamente con un fideicomiso o un programa muy particular, sino que tenga toda la banca pública como manera de poder buscar estas aspiraciones al desarrollo. Y esto se incluye en este proyecto de ley. Esto se incluye ya, en el antes de proyecto. pasar a eso, 2 puntos más. El uno, el tema de homenaje de casa y la importación de vehículos. ¿Esto cómo ha significado? ¿Qué beneficio real para los migrantes? Los beneficios son múltiples. Con el homenaje de casa no estamos solamente hablando de un vehículo que le permite poder disfrutar el Ecuador en su retorno. Nosotros estamos hablando de herramientas de trabajo, un vehículo que le va a permitir trabajar a ese migrante que ha desarrollado alguna habilidad en el exterior y quiere reintegrarse a nuestra sociedad. En el homenaje de casa, este programa consiste en la exoneración de aranceles para la importación del menaje, de los artículos. Esto quiere decir no pagar impuestos, pero igual el migrante tendrá que pagar el costo de la transportación. Esto incluye actualmente el tema de equipos de investigación, el tema de equipos de trabajo. Muchos de nuestros migrantes en el primer mundo, debido a las oportunidades laborales que encontraron allá, desarrollaron habilidades en determinadas industrias productivas, convirtiéndose ellos en artesanos o profesionales o obreros conociendo tecnología de punta. Entonces, el momento en que le permitimos retornar al Ecuador con este equipo y este conocimiento nos ayuda al proceso de producción y desarrollo de nuestro país. Entonces, el objetivo principal es de que el ecuatoriano que decide regresar pueda hacerlo con todo aquello que necesita para poderse reintegrar de manera positiva a la producción del Ecuador. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento y regresaremos con la última parte. Entramos ya de lleno a esta ley orgánica de movilidad humana para conocer los principales aspectos y elementos de este proyecto de ley que, insistimos, ya ha sido aprobado en primera instancia, discutido en primera instancia, y tendremos algunos días más para que la Asamblea Nacional lo difunda y lo conozca y apruebe en segunda y definitiva. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales,
fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. El 16 de julio del año 2015, la Ley Orgánica de Movilidad Humana fue presentada por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral del Legislativo. Contiene 169 artículos, incluidas disposiciones derogatorias generales y transitorias. La pregunta en este caso, asambleísta Guamán, ¿para qué se crea esta normativa en estas circunstancias? Bueno, esta normativa se la crea para de alguna manera unificar, ¿no?, estas leyes dispersas que hemos tenido, como la ley de extranjería, la ley de migración y nacionalización. Y se incorporó también el Código Civil para que de alguna manera se integren, ¿no?, en una sola norma que vaya en beneficio de todos los hermanos migrantes, quienes de algún momento hemos salido o estamos en movimiento en toda Latinoamérica o el mundo. Entonces, estas normas definitivamente sí le dan beneficio tanto a los hermanos migrantes quienes han llegado aquí al Ecuador, y también seguridad y participación e inclusión y atención consular a todos los hermanos quienes están saliendo para el exterior. Asambleísta Go, ¿cuál es el objetivo principal del proyecto y los objetivos secundarios de este proyecto de ley? Bueno, el objetivo principal es establecer muy claramente e institucionalmente cuál es la obligación que tiene el Estado ecuatoriano para con sus ciudadanos, independientemente que estén en el exterior, estén dentro de nuestro país retornando. También reconocer cuáles son los derechos que tienen las personas en movilidad humana. Estas personas son aquellos ecuatorianos que están en el exterior, aquellas personas que están en tránsito en nuestro país, no nacionales, aquellas personas que retornan, aquellas personas que buscan garantías y protección internacional. Estamos hablando de las opciones del refugio, aquellas personas que sufren el terrible problema de la apatridia, ¿no?, en la cual no Estado los reconoce y son ciudadanos de ningún país. Y Ecuador establece muy claramente cuáles son las competencias que tendría para poderles brindar ayuda a estas personas. El proyecto de ley es eminentemente humanitario. El mundo entero está viendo cómo Ecuador da pasos firmes en el tema migratorio. Y estamos aquí sobrepasando a países que tienen una larga lucha o data sobre proyectos en el exterior. Nosotros estamos superándolos y nos estamos poniendo en la punta y ejemplo del mundo entero. También, lo secundario podría decirse es de que estamos poniendo en el marco legal todos aquellos compromisos, convenios, acuerdos internacionales que el Ecuador ha suscrito hasta el momento en materia de derechos humanos, en materia de personas en movilidad humana. Existían políticas, pero no lo teníamos todo en un solo marco legal. Eso lo estamos logrando con este proyecto de ley. Ahora, en esta circunstancia, ¿cómo se fija la institucionalidad en el ámbito de esta ley? Estamos hablando de los derechos, de las obligaciones que tienen quienes viven en el Ecuador, quienes radican, quienes vienen desde afuera, quienes viven extranjeros en el Ecuador. Bueno, hemos articulado, o sea, con todas las instituciones del Estado y con todas las leyes para que esto de alguna manera se le dé ese procedimiento y garantías a todas las personas que están en movilidad. Por ejemplo, en el ámbito del Código Orgánico Penal. Aquí está enmarcado, claro, que todo hermano de un ciudadano extranjero que llegue a vivir aquí en el Ecuador se enmarcará en las leyes que dice el Ecuador. Ellos tan solamente, la ley de movilidad humana solamente es un proceso que trata lo que es migración. Y ellos le dan las garantías para que el hermano latinoamericano del mundo que decida radicarse en el Ecuador pueda tener las oportunidades de alguna manera regularizarse en el país y lógicamente acogerse a las leyes que estipula todo el Estado ecuatoriano. ¿Por qué Ecuador se puede considerar como pionero en pensar en una ley de movilidad humana integral?
Porque siempre han habido políticas públicas o acciones de un Estado. Nosotros estamos ofreciéndole no solamente a nuestros compatriotas, sino al mundo entero un marco legal que establece la necesidad de poner y anteponer ante todo lo demás al ser humano. Por ejemplo, el tema de la no criminalización del hecho migratorio. Nosotros lo que estamos diciendo es de que no se lo puede criminalizar, no se lo puede privar de la libertad a ninguna persona que cometa algún tipo de desagravio o en contra de las leyes. Porque esto no sucede en otros países. Esto no sucede. En donde sí existe criminalización de las personas que no tienen los papeles en regla, digamos. Exactamente. Y ojo en una cosa, esto no quiere decir que se levanta o se libera de la responsabilidad que tiene el Estado de establecer control en sus fronteras o control de los no nacionales dentro del territorio ecuatoriano. Aquí lo que estamos haciendo es definiendo extremadamente, muy claramente cuál es el debido proceso y el cual todas las personas tienen que someterse, ecuatorianos y no ecuatorianos. De ahí también el acompañamiento de poder reclamar, el poder decir si una persona no nacional no se encuentra satisfecha con dicho procedimiento, poder reclamar y decir, primero pedir explicaciones de por qué fue rechazada su solicitud, cualquiera que esta sea. Y también el poder pedir una revisión de aquel proceso en cualquiera de sus dimensiones, sea negar el ingreso o temas de control que tiene la necesidad del Estado cotidiano de poderlos establecer muy claramente. Y también dejamos el libre albedrío que pueda tener un funcionario público o una institución. Establecemos claramente cuál es ese debido proceso que deben de regirse el Estado ecuatoriano para una decisión o no en cualquiera de sus opciones. Este proyecto de ley asambleísta no solamente tiene componentes políticos, también existen varios aspectos que le deben dar viabilidad técnica, económica y jurídica. Sin duda, entiendo yo que los diferentes representantes de las autoridades de control del sistema financiero asistieron ya para dar a conocer algunos detalles sobre este aspecto. ¿Existe entonces viabilidad para aplicar esta ley de movilidad? Bueno, nosotros hemos socializado este proyecto de ley con todos los organismos del Estado y también con las empresas privadas. Por supuesto que existe esa viabilidad. Ellos están dispuestos, lógicamente, siempre y cuando se acojan también a todas las garantías, ¿no?, que requieren las instituciones bancarias especialmente. Entonces, los migrantes retornados o los migrantes quienes decidan llegar al Ecuador pueden también de alguna manera acogerse a todos estos beneficios, pero lógicamente también con las regulaciones pertinentes que tiene cada institución. En este sentido, también esta ley ha sido debatida con diferentes sectores, con migrantes, con autoridades, con ACNUR, por ejemplo. ¿Cuáles han sido los sectores representativos que ya han pasado por el primer debate y que seguirán alimentando con mayores detalles y criterios y fundamentos para el segundo y definitivo debate? Con gran alegría y orgullo puedo decirles que este proyecto de ley ha sido socializado con los diversos sectores que componen la sociedad ecuatoriana. Estamos hablando de que las asociaciones familiares de migrantes han participado, migrantes retornados han podido conversar con nosotros, los legisladores, para poder influenciar la conformación y desarrollo de esta ley. También con los diferentes componentes del Estado ecuatoriano, gobierno central, gobiernos seccionales, también con aquellas personas que se estaban cogiendo el refugio, la patria, pero también con organismos internacionales. ACNUR o Naciones Unidas ha podido ver cómo aspiraciones que ellos han tenido siempre en pro del beneficio del ser humano han sido acogidos por iniciativa del Estado ecuatoriano en este proyecto de ley. Entonces, organismos internacionales también han tenido la oportunidad de poder expresarse. Inclusive, con grato orgullo podemos decir de que inclusive el presidente de UNASUR, Ernesto Samper, se participó en una de las sesiones y nos pidió que consideremos un capítulo para crear y afianzar la ciudadanía sudamericana. Y esto lo hemos acogido con gran placer, beneplácito, y hemos desarrollado un capítulo para restablecer los derechos y el reconocimiento de la ciudadanía sudamericana desde el Ecuador. Esto tiene un gran impacto porque nos permite poder dar pasos hacia
esa gran meta de poder tener una gran nación sudamericana. Pero esto de aquí se refleja en los beneficios para las personas del continente sudamericano. Por ejemplo, uno de los beneficios es de que aquel turista que viene de Sudamérica, solamente por el hecho de ser suramericano, podrá quedarse mucho más tiempo en nuestro país. Actualmente cualquier persona puede ingresar al territorio ecuatoriano. 90 días. Por 3 meses. Ahora lo extendemos a 6 meses. Igualmente que a sus hijos o familiares, siendo estos no suramericanos. No podemos separar a la familia, entonces les permitimos estos beneficios. Y esto nos permite poder establecer otros grandes logros que lo tenemos planeado, lo tenemos en la agenda regional, ¿no? Las transferencias de los beneficios de jubilación, el derecho al trabajo, reconocimiento y movilidad de los beneficios que esto conlleva. Hay varios contenidos debatidos en esta ley, pero sin duda hay unos que son más importantes, por ejemplo, a los ecuatorianos que radican, que viven en el exterior, porque ellos tendrán las mismas oportunidades para participar, para beneficiarse de planes, programas y proyectos que se desarrollan en el país. ¿Por qué lo van a hacer? Bueno, nosotros de alguna manera también tenemos que, como ecuatorianos, también ser partícipes de esa productividad que tiene el país, ¿no? Entonces, dentro de la ley se ha marcado que el ecuatoriano, en el lugar del mundo que se encuentre, también tenga oportunidades de hacer inversión y así planificar el retorno voluntario. Entonces, eso es uno de los beneficios que a nosotros los ecuatorianos, quienes vivimos en el exterior, que de alguna manera añoramos a nuestro país y que siempre pensamos en el retorno. Entonces, son oportunidades para ir planificando ya el regreso a nuestro país e insertarnos a la vida productiva del Ecuador. Y justamente, ¿qué sucede con los retornados? ¿Cuáles son los derechos que tienen ellos en cuanto a la inclusión de varios aspectos que forman parte del Estado ecuatoriano? Claro, aquellas personas que deciden retornar al Ecuador, ya se plasma toda la política pública desarrollada en estos 10 años, lo ponemos como parte del proyecto de ley. Se crea la institucionalidad y de aquí lo que podemos ver es cómo se pueden desarrollar muchas más acciones para beneficio de aquellos que quieran retornar a nuestro país. Igualmente el acompañamiento en el exterior. Independientemente, una persona, un ecuatoriano, se puede beneficiar de los mismos proyectos que se están desarrollando aquí en el país desde el exterior. Por ejemplo, el tema de las becas, ¿no? Antes, y esto Alex y yo lo veíamos, como mi caso propio, el ingreso a una universidad era un sueño que era difícil de alcanzar y tuvimos que pasar por muchas penurias para poder alcanzar ese sueño de ir a una universidad en el exterior, altos costos y demás. Ahora, por ejemplo, el proyecto de ley permite que cualquier ecuatoriano o los hijos de ecuatorianos, que también lo son, puedan aplicar el programa de becas, programas académicos que está presentando nuestro país. Entonces, todo ciudadano puede acogerse a los beneficios de los proyectos, servicios que da el Estado ecuatoriano. Y los retornados creo que también es parte de la agenda por todavía desarrollarse. Creo que se ha hecho muchos avances en el tema migratorio. Antes no había participación política, antes solamente, y usted como periodista podrá hacer memoria, de que cuando se hablaba de los migrantes, solamente se limitaba el tema de cuánto dinero enviamos acá al país, las remesas. Y nosotros no pasábamos del tema de ser una remesa, no, pero se olvidaba del ser humano, el que estaba allá, de los sentimientos, de las aspiraciones, de los sueños. Entonces, ahora con el proyecto y la política de este gobierno, se le permite al ecuatoriano poder retornar, ¿no? Se están desarrollando políticas de acompañamiento. Por ejemplo, si hay una iniciativa productiva, tratamos de que el ecuatoriano, si se acerca al Estado, pueda desarrollar un plan de negocio. Como secretario del migrante pude ver algunos grandes problemas. Por ejemplo, personas que estaban en Italia, en Europa, que tenían un cierto conocimiento de una actividad productiva y le iba muy bien en el exterior, y eso es bueno. Y querían retornar, pero no pedían asesoría o acompañamiento. Entonces venían con equipos que no eran compatibles con el proceso o los sistemas ecuatorianos, o venían con alguna iniciativa productiva. Y fracasaban. Fracasaban porque no recibieron el apoyo para poderlos implementar. Actualmente se está dando este acompañamiento, pero tenemos que desarrollarlo aún más. El ideal que tenemos es de que una persona, antes de dejar el país de origen en el exterior,
tenga una idea muy clara de cuál va a ser su plan de vida. Creo que eso es parte de la agenda que tenemos que todavía desarrollar por parte del Estado ecuatoriano. Ayudar al ecuatoriano a desarrollar ese plan de vida de retorno al Ecuador. En este tema de los beneficios, ¿qué pasa con los refugiados en la nueva ley? Con quienes solicitan asilo, con quienes son considerados apátridas. ¿Cuáles son los cambios que se presentan en este nuevo proyecto de ley? Bueno, dentro del proyecto de ley está enmarcado que todo ser humano que venga al Ecuador en esas condiciones, por ejemplo, los que sufren de apatridia, ¿no?, serán reconocidos e incluso se les dará también la oportunidad de poderse nacionalizar, ¿no?, aquí en el Ecuador. También podrán tener atención aquellos hermanos que llegaron por primera vez en un país, digamos aquí en Sudamérica, ¿no?, y después deciden venir al Ecuador, se les hace el reconocimiento también y de alguna manera también se les acorta el tiempo para que ellos puedan ser aplicantes a estos beneficios que se les da. La ley es muy incluyente, ¿no?, a todos estos hermanos que están sufriendo esas condiciones lamentablemente, pero en el Ecuador serán consideradas y serán reconocidas para que ellos puedan continuar su vida. ¿Cuáles son los principales elementos en este proyecto de ley que identifica 11 categorías de vulnerabilidad de los migrantes y establece obviamente responsabilidades en el Estado y en sus diferentes niveles de gobierno? A ver, partimos del principio de que el Estado ecuatoriano tiene que brindar su apoyo y su ayuda a aquellas personas que más lo necesitan. Entonces hay un articulado que define a quién se considera vulnerable o en qué circunstancias el Estado tiene que prestar de manera inmediata esa ayuda. Antes de citar los 11 condiciones, me gustaría más bien explicar el espíritu. Sí, no los 11, simplemente como concepto. Sí. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos que nos movilizan a nosotros como Estado? Primero, a los menores de edad, a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad, personas adultos mayores, los cuales pueden estar en el exterior de manera circunstancial o permanente en esta vulnerabilidad. El Estado tiene que acompañarlos. Aquellas personas que sus derechos humanos han sido vulnerados de una manera u otra, privados de la libertad, una persona que tenga un accidente, una persona que haya sido detenida o una persona que enfrente cualquier condición que ponga en peligro su vida, su seguridad o inclusive la vulneración de los derechos humanos. Entonces ahí se desarrolla este mecanismo en el cual, al declararlo vulnerable, el Estado ecuatoriano, con sus múltiples frentes, tiene que actuar de manera inmediata para poder atender las necesidades. Y aquí podemos ver cómo esto ya es una realidad. Se ha cambiado totalmente la doctrina que teníamos en la Cancillería del Ecuador, en la cual antes sus miembros, y esto era un tema institucional, el objetivo de ellos era poder desarrollar una agenda bilateral, la agenda que se planteaba el Estado ecuatoriano con aquel otro Estado donde la misión diplomática se encontraba. Pero esto era el inicio y el fin de sus responsabilidades. Ahora esta doctrina ha sido cambiada totalmente. Cada uno de los miembros de la Cancillería del Ecuador sabe de que, si bien eso es importante, esta agenda bilateral con el país donde la misión está, también y mucho más importante es los derechos y nuestra comunidad migrante, en cualquiera de las dimensiones que ésta se encuentre. Puede ser en temas deportivos, culturales, en temas de poder mantener la idiosincrasia, las costumbres que tenemos en el Ecuador. Todas las celebraciones que se dan en el Ecuador las celebramos en el exterior de múltiples maneras y la Cancillería está acompañando. Pero sobre todo cuando se vulneran los derechos humanos o cuando hay una necesidad inmediata del ecuatoriano, el Estado ecuatoriano está presente ahora con esta comunidad para brindar esa mano amiga, ayudarlo en cualquier circunstancia. Finalmente, asambleísta Guamán, ¿cuándo está previsto la aprobación, el tratamiento del segundo y definitivo debate? Bueno, esperamos, usted sabe que el reglamento en la Asamblea nos da 45 días, pero lo hemos considerado también como una de las prioridades en este año. Yo considero que de aquí a unos 30 días estaremos nosotros ya con una ley aprobada y esperando también que el Ejecutivo de alguna manera lo considere, no haya veto y poder nosotros de alguna manera ya acelerar que también, entre en vigencia lo más pronto posible, para que todos los ecuatorianos y los hermanos latinoamericanos y del mundo que llegaron a vivir aquí en el Ecuador
tengan esos beneficios y que la ley sea la que les beneficie a ellos y que le dé todas las estabilidades que requerimos nosotros. Muy bien, los seres muchas humanos. gracias por aceptar y estar participando en este programa. A ustedes asambleístas y a ustedes también, amigos, amigas televidentes, gracias por atender este espacio de Ecuador no para, en donde hemos abordado a profundidad la situación de la migración del Ecuador, en el Ecuador, los migrantes ecuatorianos y sobre todo este proyecto de ley orgánico de movilidad humana que la Asamblea Nacional tendrá que aprobar en segunda y definitiva instancia en las próximas semanas. Gracias como siempre por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.